oraciones subordinadas, otros aspectos que debemos tomar en cuenta cuando analizamos oraciones subordinadas y también para descubrir en el análisis si se trata de una subordinada en función de sujeto o una subordinada en función de complemento directo, o si de hecho no es una subordinada y es una oración simple o otro tipo de oración compuesta como una yuxtapuesta. Bien, hasta el momento hemos analizado oraciones como las siguientes: me gusta que tengan comida de Costa Rica, que esta, como sabemos, funciona como oración subordinada en función de complemento de sujeto, en función de sujeto. Aquí sí, ella me dijo que el viaje sería en diciembre, complemento directo. Este tipo de oración tiene, como hemos dicho, dos predicados. Las anteriores tenían dos predicados, cada uno con un verbo conjugado. Es lo que hemos analizado de verbo principal y verbo de la subordinada o verbo secundario. En este caso, verbo principal, tenemos a gusta. Y tengan es el verbo de la oración subordinada. Los dos están conjugados. Gusta, tercera persona singular. Tengan, puede ser tercera persona plural o segunda persona plural. Aquí, verbo principal, dijo, y verbo de la subordinada, sería. Están conjugados también. Sería con el viaje y dijo con ella. Entonces, dos verbos conjugados hemos estudiado. Pero hay oraciones subordinadas que pueden tener un verbo conjugado y en el otro predicado un verbo en forma no personal del verbo. Por ejemplo, infinitivo. Es decir, puede tener, eso sí, la oración principal o el verbo principal conjugado necesariamente, y el verbo de la subordinada puede tener una forma no personal del verbo como un infinitivo. Por ejemplo, me gusta caminar por la tarde. Verbo caminar y verbo gustar. De la oración principal, el verbo principal es gusta. Y de la oración subordinada, el verbo es caminar. Me gusta caminar por la tarde. Es un verbo afectivo. Me gusta. Entonces esto funciona, como está marcado acá, como sujeto de la oración principal. Oración subordinada sustantiva en función de sujeto. Fumar tiene consecuencias para la salud. Tenemos el verbo tiene y el verbo fumar. Oración principal, fumar tiene consecuencias para la salud. Verbo de la oración principal, tiene. Verbo principal, algo tiene consecuencias para la salud. Y ese algo es un verbo infinitivo, que es fumar. Entonces, este verbo es el sujeto de la oración subordinada sustantiva en función de sujeto que tenemos acá, fumar. Esto tiene consecuencias para la salud. Esto tiene consecuencias para la salud. Fumar es el sujeto, entonces. Y como es un verbo que funciona como sujeto, es una oración subordinada en función de sujeto. Pero no debemos confundirlas, este tipo de oraciones subordinadas con infinitivos, con las perífrasis verbales, en donde los verbos sí se necesitan uno al otro para tener sentido, mientras en los verbos anteriores los verbos tienen sentido por sí mismos. Aquí, gusta puede funcionar independientemente de que se necesite o no un verbo en infinitivo después. Puedo decir, me gusta la pizza. Puedo decir, me gusta caminar. ¿Verdad? Tiene sentido por sí mismo. Aquí también, tener, en la segunda, tiene sentido por sí mismo. Tener consecuencias.
Y fumar tiene también un sentido por sí mismo, fumar. Eso tiene consecuencias para la salud. Necesariamente no necesitamos un infinitivo antes de tener, tampoco necesariamente necesitamos un infinitivo después de gustar. Entonces no son perífrasis verbales, funcionan como oraciones subordinadas. Hay que tener cuidado con eso. Un ejemplo de una oración con perífrasis. Tengo que comprar más lapiceros. Tengo que comprar más lapiceros. A primera vista podríamos pensar que tiene dos verbos y que entonces es una oración compuesta. Pero no es verdad, porque la forma perifrástica, tener que, necesita un infinitivo. Tener que más infinitivo para tener sentido. No puedo decir tengo que más lapiceros. Tengo que más infinitivo. Comprar más lapiceros. Entonces, esta oración no es una compuesta, no es una subordinada sustantiva en función de nada. Es una oración simple, tiene complemento directo, entonces es transitiva, no es refleja, no es recíproca, es oblicua. Para recordar este tipo de oración simple, que tiene una perífrasis, no una oración compuesta. Otro aspecto para recordar. Las subordinadas pueden tener otros nexos más allá del que es el más frecuente, es verdad, es el más frecuente y el que más ha aparecido en las prácticas de oraciones que hemos analizado. Pero puede tener otros nexos. O también la otra posibilidad es no tener nexo. Por ejemplo, aquí en oraciones dubitativas que utilizan el nexo sí. Por ejemplo, no sé si quiero helado de fresa o chocolate. Verbo principal, saber, sé. Verbo de la oración subordinada, quiero. El complemento directo de la oración subordinada, yo quiero, que quiero, helado de fresa o chocolate. Complemento directo, no sé, que no sé. Si quiero helado de fresa o chocolate, complemento directo de la oración principal, ¿verdad? No sé, que no sé, no sé si quiero helado de fresa o chocolate. Complemento de la oración principal. La oración principal, no sé si quiero helado de fresa o chocolate. Entonces, aquí sí tenemos un nexo sí que une a los verbos sé, saber y quiero, querer. Oración subordinada sustantiva, entonces, en función de complemento directo. Otro ejemplo más con otros nexos. La artista no sabe qué puede hacer con su carrera. Aquí tenemos nexos interrogativos indirectos, ¿verdad? No son preguntas que tienen escritos explícitamente los signos de interrogación. Son preguntas o interrogaciones indirectas que usan los mismos pronombres interrogativos: qué, dónde, por qué, cómo, cuándo. Este es el nexo, el pronombre interrogativo que aquí funciona como nexo interrogativo indirecto, el nexo. No sé cuándo llegará. Aquí también, cuándo de la oración interrogativa indirecta funciona como el nexo de la oración subordinada eh, sustantiva en función de complemento directo. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo principal sé, que no sé. No sé cuándo llegará. Complemento directo. Verbo de la oración subordinada, llegará. O sin nexo. Por ejemplo, en el estilo directo. La profesora dijo, dos puntos, tienen que estudiar. ¿Qué dijo? Tienen que estudiar. Oración subordinada en función de complemento directo. La niña pretende tener más juguetes. La niña, ¿qué pretende? Tener más juguetes. La niña lo pretende. Complemento directo también.
Verbo principal pretende. La oración subordinada que tenemos acá, tener más juguetes, tiene nuevamente, como vemos, una forma no personal del verbo, tener más juguetes. Oración subordinada en función de complemento directo. Nexos en la oración subordinada sustantiva en función de sujeto. Estos nexos son exclusivos de la oración subordinada sustantiva en función de sujeto. Cuando decimos los que, las que, los que llegaron tarde tendrán problemas. Ellos tendrán problemas. ¿Quiénes? Los que llegaron tarde. Sujeto. Entonces, oración subordinada sustantiva en función de sujeto. Tiene el verbo subordinado, llegaron. Verbo principal, tendrán. Igual en las siguientes. El que trajo pastel, esa persona, sabía, verbo principal, sobre la fiesta. Verbo subordinado, trajo. Nexo, el que o la que. En la siguiente, el nexo, ¿quién? Quien busca problemas los encuentra. O quienes buscan problemas los encuentran. Estas personas los encuentran. Quienes buscan problemas, ellos los encuentran. Entonces, quienes buscan problemas funciona como el sujeto de la oración principal, por lo tanto es una oración subordinada sustantiva en función de sujeto. Pregunta, pero estas oraciones tienen coma. ¿Por qué no son yuxtapuestas, verdad? Estas oraciones vemos que tienen una coma. ¿Por qué no son yuxtapuestas entonces? En la oración, quien busca problemas los encuentra. Porque tener una coma no significa automáticamente que sea yuxtapuesta. Cuidado con eso. Él llamó por teléfono, escribió una carta, instaló WhatsApp. Esta sí es una yuxtapuesta porque no tiene un nexo subordinante, no tiene un nexo que subordine o haga dependencia entre las oraciones, sino que son oraciones totalmente independientes que se pueden analizar por separado cada una de estas tres oraciones. Él llamó por teléfono, él escribió una carta, él instaló WhatsApp. Pero aquí sí que hay una subordinación a pesar de la coma. ¿Por qué? Porque tenemos este nexo que subordina esta oración, que funciona como sujeto. Quien instale WhatsApp la subordina a toda la oración principal. Quien instale WhatsApp podrá hablar con muchas personas. Él, quien instale WhatsApp, él podrá hablar con muchas personas. O ella podrá hablar con muchas personas. Sujeto de la oración principal. Entonces, que tenga coma, cuidado, no necesariamente significa que sea yuxtapuesta. Práctica.